Hola amistades, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta breve charla introductoria sobre literatura infantil. Nuestro objetivo principal es incentivar la producción literaria de una manera mucho más cercana en este género. Vamos a revisar un poco acerca de la historia de los libros infantiles que han dado la vuelta al mundo. Y es a partir de una serie de lecturas que vamos a compartir en este tiempo que tenemos juntas, juntos y juntes sobre la caracterización de un personaje y cómo se maneja el lenguaje en ello. Así que desde un enfoque teórico y práctico nos sumergiremos en el mundo de estos libros para las infancias y también escribiremos un texto enfocado a este tipo de públicos. En este tiempo en el que estaremos analizando esta serie de lecturas, haremos un ejercicio que nos permitirá reflexionar acerca de cómo podemos escribir para un público infantil desde la experiencia lectora y sobre todo ahondar en este tipo de lecturas para que podamos acercarnos a algunos temas y sobre todo es que esta breve introducción a la literatura infantil nos permita conocer un poco más acerca de los orígenes de este género, que actualmente es una de las industrias más rentables del mercado editorial. Leeremos una fábula y a partir de ella haremos un ejercicio de adaptación. Yo soy Karen Villeda, soy escritora y gestora cultural. A la fecha he publicado 3 libros para infancias. El primero fue Cuadrado de Cabeza, que es la historia de un detective y su compañero Pánfilo, un gatito mucho más abusado que él, que se dedican a resolver una serie de casos relacionados con la ciencia y tecnología. Este libro fue publicado por Ediciones EDB y obtuvo el premio de cuento infantil Bellas Artes Juan de la Cabada en 2014. Posteriormente publiqué Pelambres, que es una historia de un niño llamado Pelambres con un cabello chino impresionante y la relación que tiene especial con su abuela y la magia que hay en torno a ambos. Lo encuentran en Pearson y mi libro más reciente en este género es Mi vida con las piedras, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. En la escritura de este libro me enfrenté a un gran reto que fue hablar de una enfermedad tan destructiva como es el cáncer, el cual le da a una de las personas protagonistas. No les cuento un poco más para que lo puedan leer, así que vamos a empezar con esta clase y nos leeremos muy pronto. Damos inicio a esta clase titulada Literatura Infantil, una aproximación. Agradezco la invitación de la Dirección General de Literatura y Fomento a la Lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empezaremos con una introducción referente a las categorías de literatura infantil. Estas categorías que vamos a revisar a continuación forman parte de lo que ha estudiado la especialista Nancy Anderson, que es la autora de Literatura Infantil Elemental, un título que ha sido básico para poder entender este género y la importancia que tiene en el ámbito literario. Para comenzar, vamos a puntualizar en las categorías de la literatura infantil. Nancy Anderson, que es una reputada especialista, cuenta con un libro titulado Literatura Infantil Elemental. Esa es la traducción del título que están observando ustedes aquí, donde señalamos la fuente. Ahora bien, Nancy Anderson nos proporciona 6 categorías de este género con sus respectivos subgéneros. El primero son los libros ilustrados de la primera infancia, donde podemos encontrar 3 subgéneros. El primero son los libros conceptuales, que son utilizados
para enseñar el alfabeto, por ejemplo, para enseñar también a contar o que abordan temas más generales. Podemos encontrar este tipo de libros también con unos formatos más novedosos que ahora observamos, por ejemplo, en libros que pueden usarse mientras se baña a un bebé y también le estás leyendo porque son completamente impermeables. Estos libros conceptuales tienen también el objetivo de educar a estas primeras infancias. El segundo subgénero dentro de los libros ilustrados son los libros de patrones. Estos también suelen utilizarse con fines educativos y otros también libros que encontramos en un tercer subgénero dentro de esta categoría son los libros sin palabras. Son libros ilustrados que tratan de distintos temas, donde aparecen ciertos personajes y que también son muy llamativos para las primeras infancias porque tienen un aspecto muy lúdico detrás. La segunda categoría de la literatura infantil son los libros de literatura tradicional. Más que eso, estamos hablando de una tradición precisamente oral que ahora encontramos recopilada en objetos culturales como son los libros, pero que pasan de voz en boca. En esta categoría encontramos las subcategorías de los mitos, que todo mundo conocemos, como son los mitos griegos, los mitos donde aparecen estos grandes conflictos entre los dioses y las diosas del Olimpo. Encontramos también las fábulas, que son también una manera aleccionadora que tenemos dentro de la literatura infantil. Suelen estar protagonizadas por animales, a veces aparecen seres humanos y siempre hay una lección al final de la fábula. Tenemos una tercera subcategoría que son las baladas y canciones populares que pasan de generación en generación y que son ancestrales y que también podemos encontrar de alguna manera en el repertorio popular. Por ejemplo, una canción o una balada que es sumamente popular en México sería Cielito Lindo, que también ha sido versionada varias veces con distintos estilos. Otra subcategoría que me encanta dentro de la literatura tradicional es la que pertenece a las leyendas, que en México precisamente es donde tenemos una infinidad de leyendas de horror. En cada pueblo también encontramos leyendas que están relacionadas con el contexto. Yo que soy de Tlaxcala, hay leyendas sumamente famosas, como la de los nahuales, que son chamanes o chamanas, brujos y brujas de los pueblos de las comunidades, que cae la noche y se convierten en cierto animal que también los protege y les permite hacer algún acto de bondad o fechorías. Tenemos después las Tall Tales. Un ejemplo muy claro de una Tall Tale es Gargantúa y Pantagruel, que es un libro maravilloso. Les recomiendo mucho acercarse a él si no lo han leído o releerlo nuevamente, ya que narra la historia de dos gigantes que son Gargantúa y su hijo Pantagruel y sus aventuras que son contadas de una manera sumamente divertida, o que también hay una dosis de violencia en esta serie de libros, porque en realidad Gargantúa y Pantagruel es un conjunto de 5 novelas que escribieron en el siglo XVI por Rabelais en francés. Y les quiero contar que en el caso de Gargantúa y Pantagruel incluso pueden ser una sátira, sobre todo también pensando que estas tall tales están muy enfocadas hacia la exageración. Aparece una serie de personajes que son inverosímiles, pero eso también las hace ser muy divertidas. Entonces las tall tales también tienen el objetivo de ser sumamente entretenidas. Y lo que se ha hecho con las tall tales es también formar parte de un folclore que engloba la raíz de muchos países. Estamos pensando, por ejemplo, en Irlanda, donde hay una serie de personajes que son estos gigantes que están navegando en el mar irlandés y que también forman parte de los héroes que se tienen en ese país. Y hay varios países donde también están conformados por un folclore en estas tall tales. Encontramos tall tales en Australia, en varios países europeos e incluso en Estados Unidos, que finalmente también es una manera de explicar grandes hazañas o hechos heroicos.
Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Gargantúa de Pantagruel, debido a su humor escatológico y a su crudeza que contienen estos 5 libros que conforman Gargantúa de Pantagruel, llegó incluso a ser censurado, sobre todo por la parte religiosa, ya que también se acerca a ciertos temas que estarían pensados pues mucho más para un contexto de experiencia lectora más avanzada. Estamos hablando, por ejemplo, no solamente del humor escatológico, también estamos hablando un poco más acerca de lo grotesco y de cómo este cuerpo grotesco, pues por supuesto que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, de esta manera también estamos encontrando algunos elementos sensuales que podrían ser interpretados de otra manera en personas con una experiencia lectora mucho más amplia. También lo que es muy interesante es que en este libro de Gargantúa y Pantagruel, que es una tall tale y que se diferencia de otras que son más parecidas a una especie de justificación dentro del folclore de algunos países, es que hay un sentido del tiempo y el espacio donde los individuos son partes de una colectividad. Entonces también encontramos a la colectividad participando constantemente en Gargantúa y Pantagruel, en la fiesta, en los festines, en lo que también es la diversión, ¿no? En lo que es la sociedad, ¿no? De esta glotonería, del disfrute, de la seducción. Entonces es bastante interesante cómo esta tall tale también pertenece a la literatura del humor. Les recomiendo mucho eh, leerlo si no se han acercado él todavía, o releerlo. Es sumamente divertido estar con las aventuras de Gargantúa y Pantagruel. Dentro también de esta categoría de literatura tradicional encontramos a los increíbles cuentos de hadas, que son estas historias extraordinarias, pero que también tienen personajes arquetípicos, pero también son personajes sumamente folclóricos en el sentido de que encontramos duendes, brujas, ogros, gnomos, hadas, y de esta manera también generalmente ahora que han sido sumamente comercializados por compañías como Disney, hay unos finales felices y también son sumamente estereotipados. Lo que se tiene que saber es que en un inicio estas narraciones eran orales, se transmitían de boca en boca entre las mujeres. Posteriormente pasan a ser recogidas en compilaciones por autores como los hermanos Grimm o como Hans Christian Andersen, y de esta manera también pierden la esencia de lo que alguna vez fueron, porque como era muy difícil que se volvieran al paso del tiempo, ya cuando pasan a ser un producto cultural como el libro escrito, algunos rasgos característicos de pronto se van cambiando de acuerdo al contexto y a la época. Las versiones escritas cambian también respecto a lo que contaban estas mujeres a sus nietas y a sus propias hijas, las abuelas. Entonces, desde la antigüedad tenemos estos cuentos de hadas rusos impresionantes de los grandes imperios. Por ejemplo, estamos pensando en la antigua Roma, con el Asno de Oro de Apuleyo. Pensamos también en Las Mil y Unas Noches, que es una compilación de cuentos mágicos. Pensamos también, por ejemplo, en las fábulas de Esopo de la antigua Grecia, que también entran dentro de los cuentos de hadas, pero la hadas forman parte, por supuesto, de lo que estamos hablando que es una literatura tradicional, pero pues cae también la característica de los cuentos de hadas. Entonces, cuando se hacen famosos los cuentos de hadas y ya se requiere justo esta compilación, pasa ya a la modernidad y edad contemporánea y van cambiando también, porque hay leyendas como Baba Yaga de Rusia, que es una leyenda y que después pasa a ser un cuento de hadas. Entonces, realmente en la literatura contemporánea estamos hablando de que el cuento de hadas examina la condición humana en un marco muy sencillo. Pero de pronto ya cuando empiezas a revalorizar ciertos cuentos como Caperucita Roja, nos estamos dando cuenta que la Caperucita que conocemos en un producto cultural, pues mucho más cursi, no es la misma que se ha tenido en varias narraciones y en varios países, porque sí cambia de país a país y de contexto a contexto. Posteriormente nos encontramos con las rimas tradicionales, que aquí en México tenemos, por ejemplo, naranja dulce, limón partido. Tenemos también otra serie de canciones como Los pollitos dicen pío pío, que además de ser rimas tradicionales suelen ser canciones y adivinanzas también, sobre todo, que es una manifestación cultural que tenemos aquí en México y que mucho viene de la tradición oral de los pueblos originarios, viene a través de canciones indígenas, que también son estas rimas y adivinanzas que encontramos precisamente
en nuestro folclore e idiosincrasia mexicana. Y que, por ejemplo, también algunas frases tienen que ver mucho con los sonidos de las vocales y que tiene un aleccionamiento, ¿no? Por ejemplo, la panza que ella tenía no era empacho de sandía, ¿no? Se está viendo cómo se repiten las vocales y los acentos en tenía sandía. O, por ejemplo, cuando el que espera desespera, que esa es una frase, es un refrán, es una rima, y que finalmente también contiene un contenido de enseñar algo a alguien. Entonces, al momento aquí estamos hablando ya de la segunda categoría. Cuando pasamos a la tercera categoría es bastante interesante porque precisamente es donde encontramos aquí una infinidad de libros que se han publicado y que han tenido un éxito espectacular. En la primera subcategoría de ficción tenemos a la fantasía. Estamos pensando en libros como Harry Potter, por ejemplo, que ha sido de los libros más vendidos de todos los tiempos y que es la historia de este niño mago, Harry Potter, de sus amigos, Hermione y Ron, de cómo van superando una serie de vicisitudes. Tenemos también la ficción realista contemporánea y la ficción realista histórica. Estas son las otras dos subcategorías de la ficción, además de la fantasía. Aquí encontramos muchísimos autores y autoras de los cuales se puede abrevar y que abordan distintos temas en distintos contextos de distintos países. Y es bastante interesante cómo este género fantástico, donde hay presencia de elementos que rompen con la realidad establecida, también están en grandes clásicos, como por ejemplo el de Cameron, donde aparece este jardín encantado. Pues mucho más adelante cuando empezamos a leer a personajes como los de Edgar Allan Poe o cuando también estamos en otra vuelta de tuerca de Henry James, pues encontramos este elemento fantasioso, este relato fantástico, ¿no? Que tiene un enfoque distinto. Ahora bien, lo cierto es que también encontramos en la ficción realista contemporánea y la ficción realista histórica una serie de libros que también han servido mucho como corriente estética para poder explicar al mundo, ¿no? De una manera creíble y verosímil y que tratan pues temas que tienen que ver con el amor, con el odio, con la identidad, con la supervivencia. Es bastante interesante también cómo estas ficciones son sumamente consumidas por juventudes, por ejemplo. En la cuarta categoría de literatura infantil tenemos la biografía y autobiografía, que también es un elemento esencial para la educación y el saber, sobre todo cuando estamos conociendo grandes personajes históricos. En el caso de México pensamos en estos grandes próceres de la patria, en las grandes heroínas que conformaron la nación mexicana y que sí encontramos este tipo de materiales y que generalmente se trata de que a veces estas biografías tratan de abordar los temas de una manera muchísimo más llamativa, contando las aventuras que tenían estos personajes o las dificultades que tuvieron que enfrentar en su momento. Y que también sobre todo se liga a esta ficción realista contemporánea, ficción realista histórica, que también es muy consumida por las juventudes cuando es una biografía que es contada también a través de una autobiografía de alguien que es famoso, de alguien que queremos conocer, el libro tal vez de un influencer o el libro de algún personaje de relevancia histórica actual. Pensamos en Michelle Obama, por ejemplo. La quinta categoría de literatura infantil, enlistada por Nancy Anderson, son los libros informativos, que precisamente serían los libros de texto con los que hemos crecido aquí en México, precisamente, que son los libros que distribuye la Secretaría de Educación Pública para la educación básica y la educación media. Y es a lo largo de estos años, primero de primaria, segundo de primaria, que estamos también encontrando cómo estos libros, que también son ilustrados, que tienen un proceso pedagógico detrás, forman parte de la literatura infantil en ese sentido. Tengo grandes recuerdos de los libros de español de texto gratuitos, donde también encontrábamos un sinfín de materiales escritos por autores clásicos y también autores mexicanos relevantes. La última categoría de literatura infantil que propone Nancy Anderson en este libro es poesía y verso. En ese sentido también estamos hablando de una categoría que está muy relacionada con una parte muy llamativa de la literatura infantil. Sobre todo también porque estamos hablando de composiciones que funcionan bastante bien para atraer cierto tipo de públicos y que también puede tener una manera aleccionadora. Entonces, tenemos también grandes autores de
poesía infantil, que podemos encontrar, por ejemplo, en la colección de el Fondo de Cultura Económica, que está enfocado a infancias y juventudes, que son algunos textos precisamente, pues, enfocados a contar una historia de una manera poética. Acá también podríamos incluir lo que es el teatro infantil o el teatro para niños, donde encontramos, por ejemplo, Maris Madeline, Federico García Lorca también escribió para niños, pensamos en Carmen Conde. Entonces, finalmente, lo que estamos encontrando en estas categorías de literatura infantil que, que hemos visto aquí es que tienen el mismo objetivo, que el primero es incentivar la creatividad de alguna manera. También hay un segundo objetivo, que hay un reconocimiento gráfico verbal, que vamos a ver más adelante con alguna serie de ejemplos. También ayudan a ampliar el léxico, por supuesto, y sobre todo pues, trata de fomentar el gusto por la lectura. Pero también estamos encontrando acá que hay algunas funciones detrás de estas categorías, porque sí hay una función de transmisión de valores, de transmisión de la cultura, y sí hay un enfoque aleccionador en algunos casos. Antes de pasar a hablar acerca de una serie de ejemplos, les comparto que se estima que la literatura infantil, como la conocemos actualmente en esta categoría editorial, tiene poco más de 300 años. Philippe Ary fue el primero en hablar de la invención de la niñez, o más bien el descubrimiento de la infancia como tal, en un libro titulado El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, que se publicó en 1960. De acuerdo al historiador francés, la categoría de niño o de niña no se plantea conceptualmente hasta después del siglo XVI. Esto lo podemos observar en la historia del arte. Por ejemplo, las antiquísimas obras de arte nos dan en mostrar a un infante desnudo, como por ejemplo a Cupido dando un consejo a alguna dama, o también en presentarlo con la misma estética de un personaje supuestamente adulto, por lo cual también encontramos estos niños Jesús en estas piezas de arte, en estos lienzos, casi del mismo tamaño que la Virgen María o José. Y si hacemos también memoria y estamos observando otro tipo de obras de arte, encontramos niños y niñas que tienen la misma fuerza y el arrojo de un adulto. Y esto es bastante interesante porque conforme también evoluciona este concepto y hay un redescubrimiento de la infancia en el arte, ya sobreviene la categoría de literatura infantil en el siglo XVIII. Ahora bien, esto no implica, como ya lo hemos observado, que estos libros fueran pensados para un concepto infantilizador de la infancia. También eran productos culturales sumamente aleccionadores y también muy violentos, como los cuentos de hadas. Ahora bien, cuando retomamos 3 de las 6 categorías de literatura infantil que propone Nancy Anderson, que serían los libros ilustrados, la literatura tradicional y los libros informativos o los libros de texto, también estamos encontrando que en esta primera categoría de libros ilustrados para la primera infancia hay antecedentes que son textos como los dramas escolares escritos en latín, el Ludus Daniensis, que se llama Juego de Daniel, esa es la traducción de este libro, que probablemente sea una de las primeras óperas que se escribió en toda la historia. Es un drama litúrgico medieval que se le daba precisamente a los clérigos jóvenes que estaban estudiando para ser sacerdotes y que mezclan festividades navideñas, elementos religiosos con el humor. También es bastante interesante cómo utilizaban pues esta obra colectiva, porque es que escribió en colectividad por unos clérigos de Francia para poderla representar. Y que de alguna manera también lo que es bastante interesante es que esta obra medieval estaba para musicalizarse. Es uno de los antecedentes, lo que ahora serían los libros ilustrados. También, por ejemplo, encontramos los bestiarios medievales, que son sumamente fascinantes, precisamente porque combinan bestias fantásticas con animales reales. Entonces, también se les serie de manuscritos que se desarrollan durante la Edad Media y que podemos encontrar con un lenguaje simbólico, que también están muy apegados al arte, con ilustraciones de dragones, de sirenas, de basiliscos,
Entonces, también estamos viendo una mitología que encontramos en los bestiarios que es bastante llamativa y donde se mezclan elementos justo de mitología, hasta de cuentos de hadas, por ejemplo, con este tipo de personajes y que eran muy populares en esa época. Ahora bien, lo que estamos observando en pantalla es el Orbis Pictus. Este libro fue elaborado por Jan Amos Komensky, o en latín Comenius. ¿Quién era Comenius? Comenius es uno de los precursores de la pedagogía actual. Era un teólogo y filósofo de la República Checa y ahora se conoce actualmente como el padre de la didáctica. Entonces, en su enfoque hacia la educación, desarrolló una obra como Orbis Pictus en 1658 y que es bastante interesante porque la traducción sería al español ahora El mundo en imágenes, y es un libro para las infancias. Y que también encontramos aquí una especie de enciclopedia que está abordando temas de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Entonces encontramos acá cómo se enseña latín a partir del texto y también aquí la pronunciación con las letras. Y esta obra ha sido de las más influyentes dentro de la literatura infantil y precisamente porque después se hicieron una serie de traducciones a otros idiomas y hasta de versiones cuadrilingües, y se considera que es el primer libro ilustrado para las infancias. Entonces encontramos que hay una amplia gama de temas que se pueden observar y que, por ejemplo, acá tenemos estas tablas que sirven para poder asociar letras con sonidos con las imágenes. Tenemos acá, por ejemplo, la S de la serpiente y cómo se pronuncia, ¿no? Y qué significa. Tenemos en latín la traducción que estamos viendo en alemán también. Es un libro bastante precioso que pueden encontrar en línea. Hay una edición también muy bella que está publicada por los libros del Zorro Rojo. Ahora bien, estos libros estamos encontrando que son libros didácticos, porque así vamos avanzando, que tenemos por una parte los libros religiosos y los libros didácticos. Otros que encontramos es como El progreso del peregrino, que es una novela alegórica de John Bunyan, que se publicó en 1678, o Actos y monumentos de John Foxes, por ejemplo, ¿no? Y que también nos llevan a otro tipo de obras donde sí existe un aleccionamiento a partir de la religión. Y posteriormente, a mediados del siglo XVIII, empiezan a publicarse estos libros de bolsillo. Por ejemplo, tenemos lo que hacía John Newbery, que es conocido como el padre de la literatura infantil, que publicaba estos pequeños libros de tamaño, donde aparecían también gigantes y ya era una historia muchísimo más pensada para cierto tipo de públicos, sobre todo tomando en cuenta que John Newbery era también editor. Por lo tanto, cuando publica lo que se titula El pequeño y bonito libro de bolsillo, estamos hablando de que hay un editor detrás que sabe lo que está haciendo. Y les voy a mostrar una imagen de este pequeño libro de bolsillo para que podamos platicar un poquito más de él. Un pequeño y bonito libro de bolsillo es el título que publica John Newbery, este editor del que estamos platicando, en 1787. Tiene un título más largo que podría traducirse como Un pequeño y bonito libro de bolsillo destinado al entretenimiento del pequeño Tommy y la bella señorita Polly, con 2 cartas de Jack el Mata Gigantes. Realmente se considera que este fue el primer libro infantil por sus rimas sencillas que tienen una letra del alfabeto como detonador. Este libro fue muy popular. También tenemos que recordar que John Newbery era también editor, entonces por eso él podía idear un producto cultural que fuera de suma popularidad ya en formato de libro. Ahora bien, se cree que de las primeras ediciones ya ninguna sobrevivió. Posteriormente se publicaron en Estados Unidos. De esta manera
estamos encontrando un libro infantil cuyo objetivo sí tenía que ver con el entretenimiento, pero también tenemos la parte de la educación. Aquí estamos observando, por ejemplo, cuando habla de béisbol, con la pelota, que aparece la palabra ball, la palabra boy, boy rima con joy. También hay una serie de elementos muchísimo más literarios y que también tienen que ver con aprender la letra B. Pero que por supuesto aparece la cuestión aleccionadora cuando encontramos la parte de la moral, que es esta rima que tenemos aquí hacia el final de la hoja que estamos proyectando en la diapositiva. Ahora bien, cuando se vendía este libro, por ejemplo, se entregaba con una pelota eh, para el niño que lo leyera, o en todo caso también había otro objeto de regalo que era un acerico para la costura si era niña. Entonces también está hablando de una cuestión bastante estereotipada para comercializar este libro, pero ha sido de los más influyentes en la literatura infantil. Ahora bien, lo que es bastante interesante es que sí está pensado precisamente para venderse, entonces tenemos a un editor detrás y estamos hablando de un producto cultural. Ahora bien, pueden encontrar este libro en línea para que lo lean y lo revisen. Y es por eso que John Newbery se considera el padre de la literatura infantil, no solamente por el contenido, sino también como esta visión editorial de tener un producto enfocado a las infancias de aquella época. Poquito más adelante vamos a hablar de Margarita, la de los dos zapatos, que es una historia que también tiene un contenido aleccionador y que entonces estamos observando que estos relatos clásicos de la literatura infantil que también publica John Newbery tienen un elemento moral. Estamos observando la portada de Margarita, la de los dos zapatos, que es un libro publicado por John Newbery en 1765. Como ya lo comentamos, John Newbery fue un editor inglés y precisamente eso hacía que tuviera la visión para publicar productos culturales como este. Ahora bien, la expresión en inglés de Goody Two Shoes después se popularizó para hablar de una persona sumamente virtuosa. ¿Por qué? En primera, porque la protagonista, que es Margarita, es tan pobre que solamente tiene un zapato. Posteriormente, un hombre muy rico se apiada de ella y de su hermano y los ayuda a seguir adelante. Ahora bien, esta persona, este caballero que tiene mucho dinero, le regala el par de zapatos. Ahora bien, lo que pasa con Margarita es que empieza a trabajar con este caballero de mucho dinero, aprende a leer y a escribir y se convierte en maestra. Y de esta manera también le enseña a otras personas a leer y a escribir. Acá el giro de la historia es que es acusada de brujería, pero se comprueba su inocencia y posteriormente volviendo al camino de la virtud, como lo tenemos acá en este cuentito, es que llega a casarse con un viudo adinerado y vive feliz para siempre. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos encontrando? Es que finalmente hay un tono aleccionador y sobre todo lo que es muy interesante es que ya es un aporte relevante a la literatura infantil, donde ya estamos viendo un producto cultural que se desarrolla directamente para las infancias, que puede diferenciarse de la literatura para los adultos. Ahora bien, esta novela fue tan popular que Jane Austen incluso tenía su ejemplar y que después también es por eso que se considera que Margarita la de los zapatos fue la primera novela infantil en inglés y que probablemente influyó muchas novelas posteriores. Lo que también es bastante interesante es que no solamente se publicó en Inglaterra, se hicieron más libros, más versiones, más ejemplares para otros países. Y estamos viendo que el desarrollo de esta literatura infantil tiene que ver mucho con las ideas pedagógicas, por lo que hay que sentar una base moralina de quién debe
que se debe enseñar a los niños, porque aquí estamos hablando de una ascensión socioeconómica debido a la virtud. Si una persona es sumamente virtuosa, aunque tenga orígenes humildes, va a poder salir adelante. Lo que también tiene que revisarse en este sentido es que si encontramos a una heroína audaz, también es preocupante esta acusación de la brujería, pero que posteriormente encontramos también aquí la figura paradigmática de la Cenicienta, que rompe las barreras sociales y que al final logra casarse. Esto es bastante interesante, como también están, al momento de acusarla de bruja, denunciando lo que una mujer no podía hacer. No podía ser pobre, culta, independiente y soltera, porque después de ser denunciada como bruja, termina casándose. Lo que es bastante interesante es que esta joven heroína funda también lo que se conoce ahora como la literatura infantil actual, y es bastante interesante cómo aparece una mujer que las está arreglando sola, aunque finalmente al final se casa. Eso tiene que ver mucho con los métodos de enseñanza que también ella está haciendo cuando es maestra, y encontramos una chica que es sumamente audaz y que también está superando muchos desafíos. Pero claro, al final lo que se hace es que hay un enfoque aleccionador, que tiene que ver con que si está la lucha económica, sale adelante. Estamos hablando de un tema mucho más realista, que tiene que ver cómo la honestidad es la que te ayuda a superar la pobreza, pero entonces si te desvías de la virtud, al final también te puede ir muy mal y tienes que rectificar el camino casándote con alguien. Y lo que también es bastante interesante es que muchas de las obras que ahora conocemos, que han tenido mucho éxito, como Mary Poppins o las Crónicas de Narnia, tienen un elemento bastante similar que podemos encontrar aquí en Margarita, la de los dos zapatos, que también este término de Woody to Shoes tiene que ver con una persona que es sumamente bondadosa y que al ser tan virtuosa, también por eso le va bien en la vida. Entonces es un libro bastante rompedor para su época, que sí les recomiendo buscar y poder leer, porque sí representa a Margarita, pues una figura que contrasta mucho con lo que las mujeres debían ser para esa época: sumisas, calladas y casadas. Vamos a hablar un poquito más de las fábulas, tomando en cuenta precisamente que son una de las formas más famosas que hay de literatura infantil y que han persistido a lo largo del tiempo. Las fábulas, como lo vimos hace unos minutos, forman parte de la segunda categoría de Nancy Anderson, que es la literatura tradicional, y son narraciones muy, muy breves, donde usualmente aparece la personificación de animales que hablan y se comportan de una manera más como si fueran seres humanos. La estructura es muy, muy clara. Tenemos un inicio, un desarrollo o nudo y un desenlace. Lo que sí entendemos es que este final o desenlace tiene que culminar en una lección. Son muy aleccionadoras, ya sea de manera explícita o implícita. Estas historias, que son las fábulas, están encaminadas a enseñar valores, precisamente. Ahora bien, no solamente encontramos animales, hay fábulas donde aparecen plantas, también objetos inanimados que tienen algunas características humanas, precisamente como hablar en este lenguaje humano. Eh, es bastante interesante cómo se hace la personificación de los animales, de los objetos, de las plantas. La extensión es precisamente lo que hace que sea tan fácil su comprensión y sobre todo su memorización. Al ser tan cortos y sencillos, también por eso el propósito didáctico y moralizante es de gran impacto. Realmente las fábulas buscan enseñar lecciones sobre virtudes y defectos. Y entonces
lo que tenemos aquí claramente que vamos a leer a continuación, que es la hormiga y el escarabajo, encontramos el inicio, donde presentan los personajes, el tiempo y el lugar. Nos vamos al nudo, donde hay un conflicto entre estos dos personajes, entre la hormiga y el escarabajo. Tenemos un desenlace donde se resuelve el conflicto, esa será la historia, y encontramos la moraleja. Ahora bien, es también muy, muy interesante que estas fábulas de Esopo, que se publicaron hace más de 15 siglos, sigan siendo tan vigentes y que han sido publicadas en muchas lenguas, en distintos países, que han sido ilustradas por diversos autores, que también podemos encontrar ediciones bellísimas de las fábulas de Esopo, y sobre todo que este género literario podemos encontrarlo escrito en prosa o en verso, y que también este tipo de lecciones siguen siendo bastante vigentes, porque si bien hay un elemento lúdico, porque hay una cuestión fantástica, como estos animales que están hablando e interactúan entre ellos, ya la cuestión aleccionadora es precisamente la que nos hace pensar en que haya una evaluación del comportamiento de estos personajes y que el éxito o el fracaso depende de lo que decidan, y que entonces cuál es la decisión correcta que debieron tomar o la acción correcta que debieron hacer. La vamos a leer. La hormiga y el escarabajo de Esopo. Llegado el verano, una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante el invierno. La vio un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en la que todos los animales, descuidando sus trabajos, se abandonan a la buena vida. Nada respondió la hormiga por el momento, pero más tarde, cuando llegó el invierno y la lluvia deshacía las boñigas, el escarabajo hambriento fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida. Entonces sí, respondió la hormiga. Mira, escarabajo, si hubieras trabajado en la época en la que yo lo hacía y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría alimento. ¿Cuál es la moraleja? Cuando te quedan excedentes de lo que recibes con tu trabajo, guarda una porción para cuando vengan los tiempos de escasez. Aquí ya tenemos precisamente al inicio los dos personajes, la hormiga y el escarabajo. ¿Cuál es el tiempo? El verano. ¿Cuál es el lugar? El campo. Y vamos encontrando el conflicto. La hormiga es sumamente trabajadora y el escarabajo es un flojo. La hormiga continúa trabajando mientras el escarabajo se dedica a descansar. Y ahora ya también está cambiando la estación porque llega el invierno y el escarabajo ve que por no haber sido previsor, ahora se está quedando sin comida. Mientras tanto, la hormiga tiene su almacén de granos de trigo y de cebada que le va a permitir sobrevivir esa estación tan dura. El escarabajo acude a la hormiga para solicitarle ayuda y la hormiga no se la da, y lo que hace es darle una enseñanza final de manera explícita. Le dice, si tú hubieras trabajado en la época en la que yo lo hacía, ahora no te faltaría el alimento. Entonces, a través de esta situación ficticia que nos invita a la reflexión de la consecuencia de la pésima acción que tuvo el escarabajo, podemos comprender el concepto del ahorro y de la previsión. Y también está ilustrando de una manera muy simple la holgazanería del escarabajo, pero también nos muestra cómo la virtud, que es el trabajo constante y la perseverancia de la hormiga, es la que le hacen salir adelante. Ahora bien, esta forma parte de todas estas fábulas que escribió Esopo, con muchas moralejas que aprendes de cada cuento, y es una de las fábulas mucho más famosas que se tienen de Esopo,
que él tiene infinidad de fábulas como El gato y las ratas, que tiene que ver con el engaño, El asno y la zorra, por ejemplo, Los dos perros, El águila y el escarabajo, que tiene que ver también con la cooperación, con la ayuda, con la amistad, y son fábulas que siguen siendo sumamente populares y que son estos microrelatos que también nos llevan a pensar continuamente en cómo tomar mejores decisiones y que siempre estás aprendiendo algo. Ahora bien, les invito a reescribir su fábula de Sopo como una muestra del ejercicio que yo hice. Aquí podemos observar cómo reescribí La hormiga y el escarabajo de Sopo utilizando elementos mucho más contemporáneos y con un lenguaje más cercano a mi contexto actual. Doña H trabajaba de sol a sol, ahorraba mucho y lo había guardado todo en Banco Max. El señor E, que tenía el pelo relamido y siempre usaba ropa de marca, le tenía lástima. ¿Para qué chambeas tanto si puedes meter un tarjetazo? Le decía burlón, mírame a mí disfrutando. Doña H no le hacía caso y seguía en lo suyo. Movió su cuenta a una inversión y estudió los movimientos de la bolsa y empezó a generar más, haciendo mucho dinero. Lo mejor es tener un guardadito, se decía a sí misma. El señor E siguió rindiendo a sus espaldas y comprando sin parar hasta que ninguna de sus 6 tarjetas fue aceptada. Estaban sobregiradas y su deuda era muy grande. Estaba en graves problemas. Cuando le pidió ayuda, ella le respondió, debes sacar los calzones, pero ahora yo te voy a prestar y cobrar con un 10% de interés. Entonces aquí también ya tenemos dos personajes que ya no son animales, son dos personas, Doña H y el señor E. Tenemos una extensión que también es un texto corto y sencillo que facilita la comprensión. Encontramos precisamente también el nudo, que está el problema o el conflicto entre los personajes, que uno ahorra y el otro derrocha. Y la enseñanza final, que es precisamente la previsión. Ahora bien, aquí el giro es que Doña H sí termina siendo solidaria y apoya al señor E a salir adelante, pero también cobrándole. Es decir, hay consecuencias de este acto de descuido que tuvo el señor E. A continuación, vamos a leer dos versiones de Caperucita Roja, un popular cuento de hadas. La primera se titula Amapola, de Charles Perrault, que se publicó en 1862. Amapola. Érase que se era una aldeanita como un pino de oro. Su madre se miraba en ella y su abuela la llevaba en palmas y le traía las pajarillas volando. Mm. Donosa estaba la niña con su monterita roja, regalo de la abuela, y sin duda por el color de la montera, todas las gentes del pueblo la llamaban Amapola. Un día que su madre hizo tortas, le dijo, anda, vete a casa a tu abuelita a ver cómo se encuentra, pues me han dicho que estaba enferma, llévale una torta y un tarrito de manteca. Amapola echó a andar hacia casa su abuela, que vivía en un lugarejo circunvencino. Al pasar por el bosque, cataí que me encuentra el señor lobo. Maese lobo muy bien quería comérsela, mas no se atrevió, porque a corta distancia estaba trabajando un leñador. Preguntó el lobo a Amapola a dónde iba, y la inocente muchacha, que ni por pienso podía baruntar cuán peligroso era dar oídos a un lobo, le contestó con candor. Voy a casa a mi abuelita a llevarle de parte de mi madre esta torta y este tarro de manteca. ¿Vive lejos tu abuela?, preguntó el lobo. Vaya si vive, exclamó Amapola, allá al otro lado del molino que se descubre junto a primera casa del pueblo. ¿Qué me place?, añadió el lobo. Cabalmente yo había pensado ir a visitar a tu abuela. Ea, coge tú ese camino, que yo ir por eso otro. A ver quién llega antes. El lobo, más listo que Cardona, tomó el camino más corto, y Amapola, piano, fue siguiendo el más largo.
entretenida en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramilletes de florecillas silvestres. En un volver de ojos llegó el lobo a casa de la abuela y llamó a la puerta. Tras, tras. ¿Quién? Soy yo, soy Amapola, dijo el lobo fingiendo la voz. Abre, que de mi parte de mi madre te traigo una torta y un tarrito de manteca. La buena de la abuela, que por hallarse indispuesta guardaba cama, contestó gritando. Corre el pestillo y abrirá el portillo. El lobo corrió el pestillo y se abrió el póstigo de par en par, como hace 3 días y 3 noches que su merced estaba a diente como haca de buleo, catebé que sin decir esta boca en mía, se arroja de sopletón sobre la pobre vejezuela y en un santiamén la devoró. Enseguida cierra la puerta y se acuesta en la cama de la abuela, esperando a Amapola que no tardó en llamar. Tras, tras. ¿Quién? Amapola, oí la bronca voz del lobo, de pronto se asustó, pero creyendo que era su abuela, estaba constipada, dijo, soy yo, soy Amapola. Abra, abuelita, que de parte de mi madre te traigo una torta y un tarrito de manteca. El lobo, procurando suavizar el sonido de sus palabras, dijo a su vez, corre el pestillo y se abrirá el portillo. Amapola corrió el pestillo y se abrió el póstigo de par en par. El lobo, no bien la vio entrar, muy arrebujado con la ropa de la cama, le dijo, mira, pon la torta y el tarrito de manteca dentro de la tesa y ven a acostarte. Amapola se desnuda y se mete en la cama, pero válame Dios, cuán grande fue su asombro al ver la facha de su abuela en porreta. Abuelita, dijo, tienes unos brazos muy grandes. Son para abrazarte mejor, hija mía. Abuelita, tienes unas piernas muy grandes. Son para correr mejor, hija mía. Abuelita, tienes unas orejas muy grandes. Son para oír mejor, hija mía. Abuelita, tienes unos ojos muy grandes. Son para ver mejor, hija mía. Abuelita, tienes unos dientes muy grandes. Son para comerte. Dicho y hecho, el pícaro lobo se arroja sobre la infeliz Amapola y ¡zas! Se la comió. Moraleja. Indicios dais de no cabal sentido. Niñas de buen palmito y lindo talle, que prestáis blando oído al primero que pasa por la calle. Si hogaño como antaño, tanta se come el lobo, no es extraño. Sabido es que los lobos carniceros son de varias maneras, que los hay salameros, muy rendidos, muy tiernos y muy finos, que al olor de las niñas hechiceras corren casas y caminos. Y esos lobos de Alcorza y de Jalea, según constan antiguos pergaminos, son pese a tal los de peor rálida. Ahora bien, aquí estamos también encontrando una manera aleccionadora de que precisamente estas figuras que tenemos acá de Caperucita Roja, que fue un cuento de transmisión oral que se difundió en gran parte por Europa, fue recopilado por primera vez por Charles Perrault. Y viene como esta jovencita cae en la trampa de el lobo feroz. Y precisamente también encontramos que estos antecedentes que viene de Caperucita Roja de la tradición popular francesa ha tenido muchísimas versiones. Se cree que en 1023 hay un poema que se llama La niña salvada por los lobos y que tiene que ver también cómo esta niña es protegida por una caperuza que se pone para que no se la coman los lobos. Posteriormente, en el siglo XIV, se encuentran versiones más sangrientas que también el lobo le da a beber la sangre de la abuela a la niña, por ejemplo. En otras versiones de este cuento aparece que ella sí logra escapar, pero encontramos aquí que en el cuento de Charles Perrault lo que está haciendo es poner una moraleja donde las niñas deben ser prevenidas de encuentros con desconocidos. Acá también observamos que no existe ningún elemento mágico, solamente está este lobo que personaliza y representa a estos hombres malos que se acercan a las jovencitas y que ellas deben alejarse de ellos. Ahora bien, lo que también es muy interesante que podemos encontrar acá es que hay infinitas versiones y que ustedes también pueden hacer las suyas, por lo cual yo les invito a revisar varias versiones de Caperucita Roja para reescribirlo. En Wikisource pueden encontrar esta versión que les compartí, que es Amapola de Charles Perrault, que es la primera versión escrita
de esta Caperucita Roja que fue transmitida de manera oral. También está la versión de Charles Perrault, que es otra que también encontramos acá en Wikisource. Y tenemos, por ejemplo, Caperucita en Manhattan, en una novela de Carmen Martín Gaité que publica en 1990, donde Caperucita tiene 10 años y está en Manhattan visitando a la abuelita y también aparece un lobo. Y hay infinidad de reinterpretaciones y reescrituras de Caperucita, por lo cual les invito a investigar un poco más acerca de estas Caperucitas rojas que han aparecido en infinidad de países y hacer su propia Caperucita Roja, así como estuvimos trabajando con La hormiga y el escarabajo de Sopo, contextualizarla de alguna manera que se sientan más cómodas y cómodes reescribiéndola. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Les comparto mi Instagram donde pueden contactarme y donde podemos seguir el diálogo. Es @villedita. Ahí nos vemos y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.